Hay una batalla silenciosa que pocos ven, pero que todos libramos. No se pelea en campos abiertos, ni se escucha el estruendo de espadas. Se libra en el rincón más profundo del ser, la mente. Y si te dijera que tu mayor enemigo no es el mundo, ni las personas, ni las circunstancias, sino la forma en que piensas sobre ellos. Las sombras que te persiguen no provienen del exterior, sino de tus juicios, tus creencias inquebrantables y tus temores no examinados. Un hombre puede ser esclavo sin cadenas, prisionero sin barrotes, si ha permitido que su mente se convierta en su carcelero. Los antiguos estoicos lo sabían. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribió en secreto: la mente se adapta y transforma toda circunstancia en herramienta para su propósito. No hay tormenta más destructiva que la que tú mismo alimentas. Cuando crees que el insulto te degrada, que la pérdida te aniquila, o que la crítica define tu valía, has cedido el gobierno de tu vida a fuerzas que no controlas. Te conviertes en víctima no del mundo, sino de tu percepción del mundo. Y si quieres liberarte, no basta con huir del conflicto exterior. Debes mirar con valentía al interior, porque allí, en el juicio no entrenado, en la emoción sin gobierno, es donde mora el enemigo más sutil y más destructivo. Pero ¿cómo reconocer al enemigo cuando lleva tu propio rostro? El primer paso en este camino no es combatir al mundo, sino observarse con crudeza. ¿Qué pensamientos alimentas cada día? ¿Qué historias repites en silencio cuando nadie te oye? Si pudieras ver tus creencias como paisajes, ¿habitarías un jardín de serenidad o un campo en ruinas sembrado por el miedo? El estoicismo enseña que el alma no es perturbada por los hechos, sino por la interpretación que les damos. Epicteto lo repetía como un mantra: no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo juzgamos. El dolor no nace del evento, sino del vínculo emocional que creamos con él. La pérdida no nos rompe por su naturaleza, sino por nuestra resistencia a aceptarla. El enemigo no grita, susurra, se disfraza de preocupación, de duda, de necesidad constante de aprobación. Te hace creer que sin el reconocimiento de otros, tu valor se desvanece, que sin certezas externas no puedes vivir en paz. Y poco a poco, este enemigo, tu mente sin dominio, te arrastra hacia una cárcel construida con tus propias ideas. Pero el sabio no teme enfrentarse a esta sombra. La contempla, la desarma, la transforma. Porque solo quien se atreve a mirar hacia adentro sin filtros ni excusas puede comenzar a recuperar su libertad interior. ¿Estás dispuesto a enfrentarte al verdadero tirano? Ese que habita en tus pensamientos más íntimos. La lucha es interna, pero su victoria lo cambia todo. ¿Y si el primer golpe fuera el silencio que necesitas para escuchar tu verdad? En el bullicio del mundo moderno, se ha vuelto normal llenar cada silencio con ruido, cada pausa con distracción. Pero ese ruido constante no es inocente, es una evasión, una manera de no mirar dentro, de no escuchar lo que verdaderamente susurra tu alma. Que estás perdido, que dependes de aquello que no puedes controlar, que tu mente se ha convertido en una marioneta de las circunstancias. Marco Aurelio, emperador de Roma y sabio estoico, escribió en su diario: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿Qué color tiene tu alma hoy? ¿Está manchada por la ansiedad, por la ira, por el miedo al juicio ajeno?
¿O es clara como el mármol pulido que refleja una mente en calma? No eres libre mientras tu paz dependa del humor de otros, del éxito externo, del aplauso o el rechazo. No puedes conquistar el mundo si no has conquistado primero la plaza de tu mente. Y no lo harás esperando que algo allá afuera cambie. Lo harás en la quietud, en la práctica diaria, en la vigilancia constante de tu pensamiento. El estoicismo no te pide renunciar al mundo, te pide dejar de ser su esclavo, liberarte de la necesidad de gustar, de ganar, de tener razón, dejar de reaccionar y empezar a responder con conciencia, porque si no dominas tu mente, otros lo harán por ti. ¿Y acaso existe mayor esclavitud que esa? La pregunta es simple. ¿A quién le has cedido el timón de tu pensamiento? Observa tus días con honestidad. ¿Cuántas veces te has sentido mal no por lo que ocurrió, sino por lo que pensaste acerca de ello? Una palabra dicha sin tacto, una mirada que interpretaste como desprecio, un silencio que llenaste con tus propios temores. No fue el mundo el que te hirió. Fue tu mente que eligió una lectura oscura, una interpretación hostil, un juicio apresurado. Epicteto lo dijo con crudeza. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta verdad puede doler al principio porque te deja sin excusas, pero también te da poder. Si eres tú quien fabrica tus tormentas, entonces también puedes disolverlas. El enemigo no está en tu pareja, en tu jefe, en las redes sociales o en el pasado. El enemigo es esa voz interior que dramatiza, que exige, que teme, que compara. Es el guionista invisible de tus sufrimientos. Pero si esa voz vive en ti, también puedes transformarla. No callarla a la fuerza, sino educarla. Enseñarle a mirar con serenidad, a pensar con claridad, a discernir con sabiduría. No es necesario cambiar el mundo para cambiar tu vida. Basta con cambiar la forma en que lo percibes. Y esa percepción nace en tu mente. ¿Estás dispuesto a examinar esa voz interior con rigor estoico? ¿O seguirás reaccionando como si cada sombra fuera un monstruo real? La próxima batalla no se libra en la calle, sino en el silencio donde habita tu pensamiento. Imagina por un momento que cada pensamiento que pasa por tu mente es como una antorcha encendida. Algunos iluminan el camino, otros queman sin razón. La mayoría de los hombres no distinguen entre una luz y una llama destructora. Caminan, sin darse cuenta, encendiendo fuegos en sus propias emociones, incendiando sus días con preocupaciones que jamás se concretan. El estoicismo te invita a examinar cada pensamiento como un centinela examina a quien quiere entrar en la ciudadela. No todo pensamiento merece tu atención, no todo impulso merece tu obediencia. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿Qué colores llevas dentro de ti? Grises de duda, rojos de ira, negros de miedo, o dorados de disciplina, azules de calma, mármoles de razón. El verdadero dominio no se alcanza sometiendo a otros, sino reinando sobre uno mismo. Esto es difícil porque nuestra mente no es dócil por naturaleza. Es como un caballo salvaje que corre desbocado si no se le entrena. Pero también puede ser noble y firme si se le educa en la virtud. Nadie puede pensar por ti. Nadie puede darte la libertad interior si tú no estás dispuesto a conquistarla. No necesitas más consuelo. Necesitas más disciplina, porque si no gobiernas tu mente, alguien o algo más lo hará.
Y si ese enemigo se esconde dentro de ti, ¿no crees que ya es hora de mirar directamente a sus ojos y decirle, basta? No es el mundo el que nos hiere, es la interpretación que hacemos de él. Esta es una de las piedras angulares del pensamiento estoico, tan firme como las columnas de un templo romano. Epicteto lo enseñaba con vehemencia. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Un insulto no tiene poder hasta que tú lo aceptas como una afrenta. Un abandono no es tragedia hasta que tú lo ves como pérdida. La muerte no es enemiga, sino parte del destino natural, y solo quien teme perder lo que nunca le perteneció sufre con su llegada. La mente humana, abandonada a su caos, fabrica castillos de dolor sobre cimientos de aire. Preocupa por futuros que no existen, revive pasados que ya se han ido, y en el proceso olvida lo único que posee, el ahora. La libertad estoica no está en controlar lo externo, sino en conquistar esta conciencia. Dominar la mente no es negarle su naturaleza inquieta, sino dirigir su fuerza hacia lo útil. Como un río encauzado, la mente puede regar los campos de la virtud si se le da forma, pero sin cauce, arrasa con todo lo que encuentra. Pregúntate con severidad, ¿cuántas de tus preocupaciones son reales? ¿Y cuántas son monstruos de humo creados por tus propias creencias? Tal vez el enemigo que creías fuera lleva años construyendo su fortaleza en tu interior, disfrazado de voz familiar. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuándo empezarás el asedio? El enemigo interno es sigiloso. No llega con espada ni armadura, sino con pensamientos sutiles disfrazados de lógica, con dudas suaves que se infiltran como niebla en la mente. No eres suficiente. Fallaste otra vez. Ellos tienen más que tú. Así susurra, y tú lo escuchas como si fuera verdad absoluta. Marco Aurelio advertía, la mente se adapta y transforma todo en lo que desea. El problema es que hemos dejado que se adapte a la debilidad, que transforme cada tropiezo en sentencia, cada dificultad en derrota. Y así vamos erosionando nuestro propio espíritu, sin necesidad de enemigos reales. Pero dentro de ese mismo terreno devastado puede surgir una nueva arquitectura mental. Una mente templada por el fuego del sufrimiento es más fuerte que cualquier arma, porque quien ha aprendido a dominar sus juicios, ha aprendido a dominar el universo. Esa es la guerra verdadera, no contra otros, sino contra uno mismo. Los estoicos no predicaban represión emocional, sino discernimiento. No es no sentir, es entender qué merece ser sentido. No es frialdad, es templanza, porque solo cuando aprendes a observar tus emociones sin ser arrastrado por ellas, puedes convertirte en el dueño de tu vida. Y si comenzaras a tratar tus pensamientos como mensajeros, no como amos, y si respondieras con razón en vez de reacción, tal vez entonces descubrirías que el campo de batalla más importante ha estado siempre entre tus oídos. ¿Estás listo para tomar el mando? Imagina por un momento que cada pensamiento es un visitante que toca la puerta de tu conciencia. Algunos traen regalos, claridad, enfoque, propósito. Otros llegan como intrusos, miedo, celos, rencor. No siempre puedes evitar que toquen, pero tú decides a quién dejas entrar, a quién sirves vino y a quién echas sin mirar atrás. Epicteto nos dejó una enseñanza brutalmente clara.
No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Un insulto solo hiere si tú le das poder. El abandono solo derrumba si tú crees que te define. La soledad solo asfixia si has olvidado respirar en tu propia compañía. ¿Y entonces qué queda por hacer? El primer paso es este: hacerte consciente de lo que permites que anide en tu mente. El segundo, más difícil aún, aprender a cuestionarlo. ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Proviene de la virtud o del ego herido? ¿Es útil o es una cadena disfrazada? Aquí comienza la alquimia estoica: transformar plomo en oro, transformar dolor en fuerza, pensamiento tóxico en sabiduría. Y no es un truco espiritual, es una práctica diaria, tan cotidiana como vestirse, como comer. Vigilar la mente es un acto de higiene interior, porque no hay libertad sin vigilancia, y no hay fortaleza sin disciplina. Si no decides lo que piensas, alguien más lo hará por ti, y ese alguien, la mayoría de las veces, es tu enemigo interior, el más antiguo, el más persuasivo, el más peligroso. La batalla más decisiva de tu vida no se libra en campos abiertos ni bajo cielos tormentosos. Se libra en silencio dentro de tu cráneo, en ese templo sagrado que es tu mente. Ahí, cada día se enfrentan dos voces: la del sabio y la del esclavo. Una te invita a actuar con virtud, la otra a reaccionar con impulso. Séneca decía que no es la muerte la que debemos temer, sino vivir sin propósito. Y ese propósito se construye cuando haces del autocontrol una costumbre, no una excepción. Cada impulso que dominas es una piedra más en el templo de tu carácter. Cada emoción que atraviesas sin rendirte es una antorcha que ilumina tu camino hacia la libertad interior. Pero hay una trampa sutil: creer que dejar de reaccionar es debilidad. Al contrario, en el mundo del estoico, dominarse es la verdadera conquista. Puedes ganar 100 discusiones y aún perderte a ti mismo si cada victoria fue guiada por el ego y no por la razón. Aprender a contenerse, a responder con intención en lugar de explotar por impulso, es el arte más elevado de la mente entrenada. Es la resistencia silenciosa del guerrero que ha comprendido que la mayor fuerza no está en sus músculos, sino en su capacidad de elegir su respuesta. Y si hoy eliges el silencio ante la provocación, la reflexión ante la ira, la templanza ante el caos, entonces has ganado, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea. Tú lo sabes, tú lo has logrado. Pero incluso el que ha entrenado su mente no está libre del asalto interior. Hay días en que la tormenta vuelve con más fuerza. Viejos pensamientos, heridas sin cerrar, voces de juicio o miedo susurran desde las sombras. No vienen del mundo exterior, vienen del rincón más profundo de tu psique, disfrazadas de verdad, revestidas con tu propia voz. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones no buscaba dominar el mundo, sino dominar su percepción. Se escribía a sí mismo para recordar que los pensamientos no son hechos, que no debe creerse todo lo que su mente le grita en la oscuridad. Si algo externo te aflige, escribió, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y eso está en tu poder cambiarlo. Ahí está la llave. No se trata de acallar la mente, sino de transformarla, de volverla aliada, no enemiga, de cuestionar cada idea que te roba la paz y observarla con la mirada del filósofo, desapasionada, aguda, firme. ¿Esto que pienso me hace libre o me encadena?
Debes preguntarte con brutal honestidad. Y si descubres que te encadena, no la aceptes como destino. Desmóntala, rebátela, sustitúyela por una idea que te eleve, porque el enemigo real no es la emoción, sino el juicio mal entrenado, y el juicio, al igual que el músculo, puede fortalecerse con disciplina. Y allí, en ese ejercicio cotidiano, en esa repetición estoica de claridad sobre caos, nace la mente invencible. Una mente invencible no es una mente vacía de emociones, sino una mente que ha domesticado sus tempestades. No se trata de eliminar el miedo, la tristeza o la ira. Se trata de impedir que esos visitantes transitorios tomen el control del hogar. Porque tú no eres tus emociones, eres el guardián que decide si ellas gobiernan o son simplemente escuchadas y dejadas ir. Epicteto lo dejó claro. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede. Es esa voz interna, no el evento exterior, la que define si sufrimos o crecemos. Y esa voz puede ser educada, templada, refinada como una espada al rojo vivo. Cada pensamiento es una chispa. Tú decides si enciende una hoguera destructiva o una llama que ilumina. Cuando sientas que el enemigo vuelve a hablarte desde adentro, no huyas. Detente. Escúchalo como lo haría un estoico, sin apego, sin rechazo. Observa la mentira detrás del drama. Desnuda el pensamiento de sus adornos emocionales. Pregúntate, ¿es útil? ¿Es verdadero? ¿Está bajo mi control? Al hacerlo recuperarás territorio. No del mundo exterior, sino de tu mundo interior. Y cada centímetro recuperado es una victoria silenciosa, una cicatriz transformada en sabiduría. Porque mientras más domines tu mente, menos dependerás de que el mundo cambie para estar en paz. Y allí comienza lo más poderoso, la libertad que no puede ser arrebatada. La libertad interior no es un destino, es una disciplina. No ocurre de repente como un rayo en medio de la noche. Se forja como el bronce bajo el martillo del herrero, con repeticiones silenciosas, con elecciones invisibles. Cada vez que decides no reaccionar con ira, cada vez que eliges pensar antes de hablar, cada vez que recuerdas lo que está en tu poder, esas pequeñas victorias son los pilares invisibles de una mente libre. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba sobre imperios pero sabía que su mayor gobierno era sobre sí mismo, lo escribió en su diario. El alma se colorea con el color de sus pensamientos. El alma no es una víctima pasiva del entorno, es una arquitecta activa de su destino. Y tú, aunque no lo creas aún, eres el artista de tu estado interior. Cuando algo te hiera, antes de reaccionar, observa. Pregúntate, ¿estoy viendo esto con los ojos de la razón o con las vendas de la emoción? ¿Estoy defendiendo una verdad o el ego herido? ¿Estoy luchando por justicia o por aprobación? Esa pausa es todo. Porque allí, entre el estímulo y la respuesta, nace la libertad de no ser arrastrado por la corriente del momento, la libertad de no ser esclavo de un insulto, de una mirada, de un recuerdo. En ese silencio donde otros gritan, tú eliges no romperte. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una forma de invencibilidad. Hay una batalla silenciosa que se libra cada día en tu interior. No la ves, pero la sientes. Cuando te enfrentas a tus inseguridades, cuando dudas de tu valor porque alguien no respondió como esperabas, cuando temes al juicio ajeno más que a tu propia conciencia.
Esa es la lucha entre el tú condicionado por el mundo y el tú que quiere despertar. Los estoicos nos enseñaron que no somos los eventos que nos ocurren, sino la interpretación que hacemos de ellos. No eres el rechazo, no eres el abandono, no eres la crítica, eres la respuesta que eliges frente a todo eso. La mente, si no se entrena, se convierte en una cárcel cuyas rejas están hechas de opiniones ajenas. Pero si cultivas la virtud, se convierte en una fortaleza impenetrable. Cada vez que crees que necesitas la aprobación de alguien para sentirte completo, estás cediendo tu libertad. No necesitas ser visto, entendido o validado por los demás para vivir con plenitud. Necesitas ante todo verte tú mismo con honestidad y caminar en coherencia con tu naturaleza racional. Séneca lo advirtió con claridad. Es esclavo quien necesita de otro para ser feliz. No hay mayor atadura que depender de lo externo para sentir paz. Y no hay mayor conquista que encontrar serenidad en medio del caos, sin depender de ningún rostro, de ninguna promesa, de ningún aplauso. Allí, en esa independencia forjada en soledad, comienza el dominio verdadero. Imagina a un navegante atrapado en una tormenta. El mar ruge, los vientos desgarran las velas y la oscuridad lo envuelve todo. ¿Qué le queda? Su mente, su juicio, su temple, el control del timón interior, aunque todo a su alrededor se desmorone. Esa es tu vida cuando la adversidad golpea. Y ese navegante, si aprende a no temer, se convierte en amo del destino. Epicteto lo expresó con precisión. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Por qué temes tanto al abandono? Porque lo asocias con pérdida de valor. ¿Por qué el rechazo duele? Porque lo conviertes en un juicio absoluto sobre tu ser. Pero si quitas esas opiniones, ¿qué queda? Solo un hecho neutro, solo la realidad tal cual es. Cuando abandonas el filtro emocional descontrolado, descubres que muchas de tus heridas no fueron causadas por los demás, sino por la forma en que decidiste entender sus actos. Lo que alguien dijo no es tu prisión. Lo que creíste que significaba sí lo es. Dejar de depender emocionalmente de los demás no significa endurecerte ni aislarte. Significa recuperar el centro, regresar a ti. Saber que tu paz no debe oscilar según la presencia o ausencia de otra persona. Cuando tu bienestar no cuelga de hilos ajenos, por fin puedes decir soy libre. Y esa libertad ganada en la mente transforma el mundo entero. Pero alcanzar esa libertad no sucede de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario, como el de un guerrero que afila su espada en el silencio del amanecer. Así también tú afilas tu mente, cada vez que eliges la virtud sobre la reacción, cada vez que eliges la razón sobre el impulso. El estoicismo no te invita a reprimir lo que sientes, sino a entenderlo, diseccionarlo, cuestionarlo. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué pensamiento la alimenta? ¿Estoy juzgando la realidad o respondiendo con sabiduría? Como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Es tu mente la que exagera, proyecta, dramatiza, y también es tu mente la que puede poner fin a esa ilusión. Visualiza al sabio estoico frente a una multitud que lo desprecia. No se altera, no busca aprobación, no se rebaja a la misma bajeza, porque ha comprendido que su valor no puede ser negociado con el mundo exterior. Su dignidad no está en manos de otros.
Y si tú quieres vivir con esa fuerza, debes comenzar por enfrentar tu necesidad de validación. ¿Por qué deseas tanto la atención? ¿Por qué necesitas que te escuchen, te acepten, te sigan? ¿Es por soledad o es porque no has aprendido a acompañarte tú mismo? El día en que puedas sentarte en silencio y sentirte completo, sin necesitar a nadie más para confirmar tu valor, ese día habrás dado un paso gigante hacia tu emancipación emocional. Y apenas es el principio. Cuando ya no buscas escapar de ti mismo, el sufrimiento cambia de rostro. Deja de ser una condena y se convierte en una maestra silenciosa. Es en esa soledad elegida, en ese silencio interior, donde el estoico encuentra las semillas de su transformación. Ya no teme estar consigo mismo, porque ha aprendido a gobernar el diálogo interno. Marco Aurelio lo dejó escrito. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si en tu mente habitan el juicio justo, la templanza y la gratitud, nada externo podrá arrebatarte la paz. Pero si permites que crezcan la queja, el deseo desmedido y el miedo al rechazo, vivirás esclavo incluso en medio del aplauso. Depender emocionalmente de los demás es entregarse voluntariamente al vaivén de sus caprichos. Hoy te alaban y te elevas, mañana te ignoran y te desplomas. ¿Es esa la vida que deseas? ¿Una montaña rusa emocional construida por opiniones ajenas? El estoico aspira a una estabilidad más alta, no la insensibilidad, sino la claridad, no la frialdad, sino la ecuanimidad, porque no es la ausencia de emoción lo que lo define, sino la soberanía sobre ella. Puede amar profundamente, pero no se desmorona si no lo aman de vuelta. Puede servir con entrega, pero no suplica reconocimiento. Este es el umbral, entender que lo que sientes no depende de lo que los otros hagan, sino de cómo tú eliges interpretar el mundo. Quien domina eso, domina su destino. No hay tormenta más persistente que aquella que se agita dentro del alma. Mientras culpes a los demás por tu tristeza, por tu vacío, por tus desilusiones, seguirás encadenado a una ilusión. Porque la raíz de tu dolor no está afuera, está en tu interpretación, en la narrativa que te repites, en la expectativa que proyectaste sobre el otro. Epicteto fue claro: lo que perturba al hombre no son los hechos, sino su juicio sobre los hechos. ¿Te dejaron en visto? ¿Te ignoraron? ¿Te decepcionaron? Es posible, pero lo que realmente te lastima es creer que eso define tu valor, que eso refleja tu falta o que eso te hace menos. Ahí está la trampa. Esperar que el mundo te confirme, que los otros te completen, que alguien más repare lo que tú mismo no te has atrevido a mirar. Y el estoicismo te dice: míralo, no huyas, enfréntalo. El otro no es tu bálsamo ni tu verdugo, solo tú puedes decidir quién eres. No hay relación más peligrosa que aquella en la que entregas tu centro, porque entonces cualquier descuido, cualquier palabra ausente, cualquier gesto de distancia se convierte en una herida abierta. No es el otro quien te hiere, es la imagen que construiste de él y la dependencia que tejiste con esa imagen. Reconstruirse comienza con recuperar lo que diste sin conciencia, tu poder, y cuando lo reclamas algo cambia. Ya no esperas tanto, porque ya no necesitas tanto. Solo así comienza la libertad, cuando ya no necesitas ser aprobado para sentirte valioso, ni amado para sentirte completo, ni comprendido para estar en paz. Entonces comienzas a experimentar lo que los antiguos estoicos llamaban libertad interior.
No una libertad de hacer lo que quieras, sino una libertad mucho más poderosa, la de no ser esclavo de tus emociones desbordadas, de tus expectativas o de las fluctuaciones de los demás. Marco Aurelio, escribiendo a sí mismo en la soledad de su tienda de campaña, se repetía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En esa frase se encierra una vida entera de entrenamiento. Porque la verdadera batalla no es contra el mundo, es contra la mente que dramatiza, que idealiza, que se apega a lo efímero. ¿Y si cada decepción fuera en realidad un recordatorio de que habías delegado tu serenidad? ¿Y si cada abandono fuera una llamada a mirar hacia adentro y recordar que tu hogar no está en otro sino en ti? El estoico no endurece su corazón, lo purifica. No se convierte en piedra sino en fuego. Arde sin consumir. Este es el arte de vivir sin depender emocionalmente. No es indiferencia, es profundidad. Es elegir conscientemente a quién das tu atención, tu energía, tu alma. Porque solo quien se conoce profundamente puede amar con libertad, sin cadenas ni angustia. La próxima vez que el mundo te sacuda, respira. Y recuerda que tu centro no está afuera. La mente es como un jardín salvaje. Si no lo cultivas, crecerán espinas donde deberían brotar flores. Si no vigilas tus pensamientos, pronto estarás atrapado por ilusiones, deseos ajenos, miedos heredados y heridas mal cerradas. No te defines por lo que sientes en este instante, sino por cómo respondes a ello. Esa es la verdadera soberanía. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y dentro de esas opiniones habitan las raíces de toda dependencia emocional. Si crees que necesitas la validación de alguien más para ser valioso, estarás siempre en deuda con el mundo. Si crees que perder a alguien te quita tu identidad, vivirás mendigando amor en vez de ofrecerlo desde tu plenitud. La práctica estoica no consiste en sofocar la emoción, sino en refinarla. No es ignorar el dolor, sino comprenderlo como señal. No es desconectarse, sino reconectar con lo esencial, tu capacidad de razonar, tu virtud, tu autocontrol. Tu mayor poder es elegir tu actitud, incluso cuando todo lo demás se ha ido. Alguien podrá retirarte su presencia, su cariño, su comprensión, pero nadie puede quitarte la fortaleza de tu mente, a menos que tú se la entregues. Por eso, cada día es un campo de entrenamiento. No para endurecerte, sino para esclarecerte. El dolor es un maestro, la frustración, un espejo, y cada momento es una oportunidad para volver al centro que jamás se quiebra, aquel que solo tú puedes habitar. Ese centro es tu fortaleza inviolable, no hecha de muros, sino de comprensión, no alimentada por halagos, sino por la verdad que has destilado en el silencio. El estoicismo no te pide que te conviertas en una piedra fría e indiferente, sino en un alma clara, firme y generosa. Te invita a ser como la roca que no rechaza la marea, pero tampoco se doblega ante ella. Marco Aurelio escribió que todo lo externo es como el aliento, viene y va, sin pertenecerte jamás. Lo único que realmente posees es tu razón, tu intención, tu respuesta interior. De ahí parte toda tu libertad. El mundo podrá ser injusto, las personas podrán defraudarte y la vida podrá herirte. Pero tú decides si esas heridas te envenenan o te fortalecen. Reconstruirse desde el sufrimiento no es olvidar lo vivido, sino transmutarlo.
es transformar la herida en sabiduría, la caída en virtud, el abandono en autodominio. Cada dificultad que soportaste fue una piedra más en la arquitectura de tu carácter. Cada vez que elegiste el control sobre la queja, el entendimiento sobre la rabia, estabas construyendo un tú más sólido, más luminoso, más libre. Ahora que lo sabes, no vuelvas a mendigar en los templos del ego. Escríbelo, practícalo, háblalo con tus acciones. Y si este mensaje encendió en ti una chispa de claridad, compártelo. Suscríbete, reflexiona y sigue edificando tu interior. Porque ahí, donde no llega el ruido del mundo, habita tu libertad estoica.